14 a las 9 horas. Se va a votar a mano alzada. Los congresistas que estén a favor, sírvanse expresarlo. Los que estén en contra, los que se abstengan. Ha sido acordada la propuesta. Siguiente punto. De la Comisión de Constitución, proyecto de resolución legislativa del Congreso 2785. Se propone modificar los artículos 33, 39, 40 y 41 e incorpora los artículos 40A y 40B al reglamento del Congreso de la República, referido a la creación de la Gerencia General y al fortalecimiento de la Oficina de Auditoría Interna. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de resolución legislativa 2785, por el que se propone modificar los artículos 33, 39, 40 y 41 e incorpora los artículos 40A, 40B al reglamento del Congreso de la República, referidos a la creación de la Gerencia General y al fortalecimiento de la Oficina de Auditoría Interna. La Junta de Portavoces, con fecha 18 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Chejá de Moya, presidente de la Comisión, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Presidente, el proyecto de ley 2785-2013-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Gana Perú, de autoría de usted, presidente, como consta en la agenda del Pleno, ha sido exonerado el dictamen de la Junta de Portavoces, es decir, cuenta con la aprobación de los votos que representan los 3/5 de los miembros del Congreso de la República. Mi participación se justifica en razón a que por práctica parlamentaria admitida y aceptada por este Congreso, aquellos proyectos de ley que han sido dispensados del dictamen por la Junta de Portavoces pueden ser sustentados por el presidente de la Comisión, en este caso de Constitución, que hubiera sido objeto de dispensa, siendo ese el motivo de mi intervención. A la vez, dejo constancia que en el mismo tema constan en la Comisión 4 iniciativas legales, las mismas que detallo y además pido que se acumulen al presente tema. Proyectos de ley 2784-2013-CR, proyecto 2802/2013-CR, proyecto 2857/2013-CR, y proyecto 2858/2013-CR, cuya acumulación solicito. La iniciativa legal, presidente, que se sustenta, se propone la modificación de los artículos 39, 33, 40 y 41 e incorpora los artículos 40A y 40B al reglamento del Congreso de la República, referidos a la creación de la Gerencia General y al fortalecimiento de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República. La facultad, presidente, de autonormar y regular el funcionamiento administrativo del Congreso encuentra amparo en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado y el artículo 1 del reglamento del Congreso de la República, en el sentido que regula las funciones parlamentarias de organización y funcionamiento del Congreso de la República. En específico se trata del artículo 26 del reglamento del Congreso de la República, que establece esa distinción entre el ámbito de la organización y el trabajo de los congresistas y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo, que se denominará del servicio parlamentario. Como lo sostiene la iniciativa legal, el Congreso peruano ha estructurado su funcionamiento en base a la figura del oficial mayor, que concentra sus funciones administrativas y técnico-parlamentarias en 2 direcciones generales. La primera, como ustedes bien saben, señores congresistas, la Dirección General Parlamentaria, y la segunda, la Dirección General de Administración. Sin embargo, la tendencia que se viene mostrando en muchos parlamentos es la separación de las funciones técnico-parlamentarias de aquellas funciones eminentemente administrativas, en razón del grado de complejidad y al manejo de presupuestos significativos que exigen de una expertise especializada en el manejo administrativo y de la gestión pública, siendo este un modelo que ha replicado en países como México, Venezuela y otros de la región. En consecuencia, la iniciativa legal formula las siguientes propuestas de reforma administrativa del Congreso de la República, que paso a detallar. Primero, la creación de la Gerencia General del Congreso de la República. La iniciativa propone la creación de la Gerencia General del Congreso de la República, cuyo objeto es desprender de las funciones de la Oficialía Mayor aquellas que tienen un carácter estrictamente administrativo, de forma tal
que la oficialía se mantenga con las funciones que corresponden a las funciones de asesoramiento técnico que tienen que ver con la asesoría constitucional y con la asesoría parlamentaria. La iniciativa precisa las funciones de la Oficialía Mayor como la de la Gerencia General. Se señala que la Gerencia General es el órgano administrativo del Congreso de la República. Su designación está a cargo de la mesa directiva a propuesta del presidente del Congreso, previo, obviamente, concurso público. La designación del gerente general es por un periodo de 3 años. Cesa el cargo por dimisión, imposibilidad para el desempeño del cargo o revocatoria de su designación, previo acuerdo de los 2/3 del Consejo Directivo a propuesta de la mesa directiva. Segundo, precisa las funciones de la Gerencia General. Las funciones de la Gerencia General en lo que se refiere a los órganos y personal del servicio parlamentario constan en el Estatuto del Servicio Parlamentario. Asimismo, el gerente general es responsable por la ejecución de los fondos que se le asignen. Repito, la Gerencia General tendría las funciones de organización, ejecución, coordinación y supervisión de las actividades administrativas. Tercero, institución y funciones de la Oficialía Mayor. Como resultado del cambio propuesto en la presente iniciativa legal, la Oficialía Mayor se define como el funcionario que es designado entre los profesionales de carrera del servicio parlamentario, por acuerdo del Consejo Directivo y a propuesta del presidente del Congreso de la República. Del mismo modo, se precisa que el oficial mayor cese en el cargo, repito, por dimisión, pérdida de su condición de funcionario, retiro o jubilación, imposibilidad para el cargo, cese o revocatoria de su designación. Se mantienen como funciones de la Oficialía Mayor las siguientes. La Oficialía Mayor asesora al Congreso en la gestión y técnica legislativa y reglamentaria, así como en el ejercicio de su función de representación institucional o interparlamentaria del servicio parlamentario. Sus atribuciones, señor presidente, y responsabilidades, así como las que correspondan a los órganos de personal del servicio parlamentario, está bajo su dirección y se establece en el Estatuto del Servicio Parlamentario. Presidente, en el texto del reglamento actual, artículo 40, se señala que la Oficialía Mayor es el máximo órgano del servicio parlamentario y que es el jefe del personal. Esto último, entonces, se trasladaría al gerente general. 4. Se propone que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República forme parte del Sistema Nacional de Control y precisa la coordinación con la Contraloría General de la República. Este es un aspecto importante, señor presidente, que ruego atender y tener mucha atención en cuanto a la auditoría interna, porque se propone una modificación reglamentaria al artículo 39 del reglamento del Congreso, en el sentido que la Oficina de Auditoría Interna forme parte del Sistema Nacional de Control y además se precisa que la referida oficina mantendrá una relación de coordinación con la Contraloría General de la República. Repito, se precisa que la referida Oficina de Auditoría Interna del Congreso mantendrá una relación de coordinación con la Contraloría General de la República. Sobre el control previo y control posterior, en igual forma se señala que resulta positiva la incorporación contenida en el artículo 39 del Reglamento del Congreso de la República, en el sentido que se añade el control preventivo y posterior sobre la contabilidad del Congreso de la República, a lo cual yo agregaría el control concurrente. De conformidad con lo dispuesto entonces en el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, cuando alude el control previo y posterior, pero a la vez refiere al control concurrente o simultáneo, que estimo, presidente, resulta saludable para un eficaz control en el Parlamento de la República. Ahora, sobre el Sistema Nacional de Control. De otro lado, la referencia contenida en el mismo artículo 39 del Reglamento del Congreso de la República, en el sentido que el Congreso de la República forma parte del Sistema Nacional de Control. Es un aspecto que ya se encuentra contenido, al menos en parte, en el artículo 3 de la mencionada norma, ampliando, digo, que la actual ley contempla en su literal C las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial
y del Ministerio Público. La propuesta actual, presidente, es mucho más garantista en la medida que incluye no solo las autoridades administrativas del Congreso, sino todo el Congreso dentro del mecanismo de control previo y posterior. La modificación, presidente, entonces incide en que en la actualidad el cargo de auditor general del Congreso de la República es nombrado por acuerdo de la mesa directiva a propuesta del presidente. Quinto, crea la Suboficialía Mayor del Congreso de la República como órgano dependiente de la Oficialía Mayor y establece sus funciones. Repito, se crea la Suboficialía Mayor del Congreso de la República como órgano dependiente de la Oficialía Mayor y además establece sus funciones. La Suboficialía Mayor, presidente, vendría a ser el órgano dependiente de la Oficialía Mayor del Congreso. Este sería designado por la mesa directiva de entre los profesionales de carrera del servicio parlamentario, a propuesta del oficial mayor y en caso de ausencia o impedimento. Las funciones de la Suboficialía Mayor serían las siguientes. Tendría como responsabilidad el trámite de proposiciones parlamentarias, asimismo la organización de la agenda del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces, la organización y trámite de asuntos del despacho parlamentario, la supervisión del diario de debates, así como la redacción del acta del Pleno y de la Comisión Permanente. Asimismo, se propone modificaciones al estatuto del servicio parlamentario y le rogaría, señor presidente, que me dé unos minutos para terminar con la exposición. Désele el tiempo al presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, señor presidente. Señalaba que se propone también modificaciones al estatuto del servicio parlamentario. En este caso se suprime el último párrafo del artículo 41 del reglamento del Congreso de la República que permite el acceso del personal del servicio parlamentario a los cargos en el supuesto que existan o se generen plazas libres. Y finalmente, la derogación de la única disposición transitoria de la resolución legislativa del Congreso número 025-2003-CR. Finalmente se propone la derogatoria de la única disposición transitoria de la resolución legislativa en mención, habida cuenta que se encuentra referida a las funciones o atribuciones que en la actualidad se les otorga a la Oficialía Mayor, al Director General Parlamentario y al Gerente General en caso de ser aprobado este proyecto, señor presidente. Quiero decir que este proyecto es importante porque revoluciona de alguna manera la parte administrativa del Congreso de la República. Se privilegia la meritocracia que este gobierno y, cómo no, estas mesas directivas de alguna manera han visto fallas al interior de ellas, se han visto fallas en la parte administrativa y si se aprueba este proyecto de ley, señor presidente, que ha sido propuesto por el mismo presidente del Congreso, señor Otárola, así como 4 otros señores parlamentarios, estaríamos dando cabida no solamente a esta oficialía mayor, sino a una suboficialía mayor en apoyo del oficial mayor y fundamentalmente de la gerencia general, porque hay que responder a 2 temas que son importantes, señor presidente. Uno, que el oficial mayor se dedique a los temas parlamentarios, a los temas constitucionales, a los temas jurídicos y que son propios de su especialidad. Y otro, que vendría a ser del gerente general, que se encargaría de la parte meramente administrativa. Hemos visto, señor presidente, una serie de problemas en cuanto a los diferentes oficiales mayores que han pasado, en muchos casos, como seguramente el actual, con su capacidad, con su sagacidad, con su experiencia, con su nivel de tecnicismo bastante importante. Pero lamentablemente, señor presidente, el oficial mayor el día de hoy, como ha sucedido en la historia de este Congreso de la República, se le consulta desde temas importantes de la nación, como temas constitucionales de reforma del Estado, temas que incluso pasan por asuntos de reforma constitucional, como podría ser la bicameralidad, el transfugismo, el voto libre, y también se le puede preguntar al oficial mayor temas como, por ejemplo, el agua, el desagüe, los problemas administrativos, los problemas como sucede, por ejemplo, en el edificio de la oficina, el Reiser, donde tengo mi oficina, mi despacho congresal, es decir, cuando se malogran los ascensores, y esto, presidente, creo que hay que poner fin, hay que poner coto a todo esto, y que hay que darle el especial realce a lo que es la actividad
y las funciones del oficial mayor, que repito, deben estar, digamos, ramificadas dentro de lo que es su especialidad, la parte constitucional, la parte parlamentaria, la parte jurídica, la parte teórica, la parte en la que ha sido especializada, y no, de alguna manera, bajándole su nivel a ver temas netamente administrativos que podrían pasar incluso como el arreglo de un ascensor o la pérdida de agua o desagüe de algún edificio, presidente, de este Congreso de la República. Y es por ello que eso debe estar dado hacia un gerente general absolutamente especializado. Por estas consideraciones, presidente, y porque también creemos en que debe haber una auditoría interna dentro del Congreso de la República en coordinación previa, durante y posterior a la Contraloría General de la República, pido, repito, por estas consideraciones a la representación nacional, se someta al debate y al voto la propuesta formulada en la iniciativa legal 2785, además los proyectos acumulados, repito, el 2784-2013, el 2802-2013, el 2857/2013 y el 2858/2013-CR, para que estos 5 proyectos de trascendental importancia para la marcha y funcionamiento de esta majestuosidad de este Congreso de la República sean votados y aprobados el día de hoy, presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de continuar, queremos saludar a la promoción 2013 de los alumnos de la Institución Educativa 2028 de Cerro Candela, San Martín de Porras, que nos acompañan en ese momento. Muchas gracias. La promoción está acompañada por la congresista Carmen Omonte. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Freddy Otárola. Gracias, presidente. Encontramos una estructura orgánica del Congreso de la República anquilosada. Y se requiere dar ese primer paso rumbo a su modernización. Un oficial mayor versado en derecho constitucional, especialista en hermenéutica parlamentaria, dedicado gran parte de su tiempo a las funciones de la generación de leyes y todo lo que ella derive, pero que además es el gerente general del Congreso de la República. Si vemos los ministerios tienen un viceministro administrativo y un viceministro de función si no tienen otros más. Ya el congresista Chejade ha detallado los alcances de esta modificación. Lo que queremos es separar la función del oficial mayor y crear un gerente general. No tenemos, por ejemplo, o no teníamos y lo estamos organizando, un sistema informático coherente que nos permita hacer un seguimiento al personal, controlar asistencia, seguimiento de compras, seguimiento de proveedores. Y eso no es culpa, pues, ni los presidentes del Congreso de ahora, sino esto se viene arrastrando desde hace décadas atrás. Por lo tanto, es importante optar por la modernización del Congreso, creando esta gerencia general que nos va a permitir un mayor manejo administrativo. Los cargos de presidente son pasajeros, ¿no? Duran apenas un año, vendrán otros y continuarán este proceso de modernización que además ha sido consensuado. Sé que van a plantear algunos ajustes. Ha sido consensuado porque se formó una comisión en la que cada vocero portavoz designó un asesor que chequee artículo por artículo cada uno de los puntos del Estatuto del Servicio Parlamentario y del proyecto de esta resolución legislativa. Y esto es producto del consenso y del aporte de todas las bancadas. Yo entiendo que los voceros conversaron con sus asesores delegados, les dieron sus inquietudes, pero en todo caso el Pleno podrá hacer los aportes que considere pertinentes. Sin más, pues considero que el congresista Chejade
detalló los alcances de todo este proceso de modernización que se pretende, bueno, pues pedimos al Pleno el respaldo a este proyecto. Gracias. El uso de la palabra es para el congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Tomo las palabras del actual presidente del Congreso y voy a permitirme refutar la situación que él plantea. Cuando él habla, y es con acierto, en esta parte cuando dice encontramos una situación de anquilosis. Pero esta situación de anquilosis, en lugar de llevarla a un dinamismo, vemos que la está llevando a una genuflexión. O sea, prácticamente estamos en la misma inamovilidad. ¿Y por qué, señor presidente? Porque el artículo 39, en cuanto a la auditoría interna del Congreso, y estoy seguro que vamos a poder concordar con los colegas congresistas de todas las bancadas, cuando dice está a cargo de un auditor general del Congreso nombrado por acuerdo de la mesa directiva a propuesta del presidente. Entonces, aquí se genera una situación de subordinación. ¿Cómo el presidente va a nombrar a la persona que lo va a fiscalizar, a la persona que le va a auditar? Porque en el menor desacuerdo le dice, bueno, tú te vas, estás afuera. Aquí esta situación que podría sospecharse de anormal, tú la haces pasar por normal. Entonces, aquí hay una propuesta de la bancada nuestra, presidente, donde el auditor general tiene que ser a propuesta de la Contraloría y donde se hagan llegar al Congreso de la República varias personas, varios nombres de auditores debidamente calificados que tienen que llenar términos de referencia exigentes para que el Congreso de la República realmente, en cuanto a esta situación, recupere la prestancia que todos queremos que tenga. Pero no la va a lograr si es que tenemos un auditor genuflexo, si es que tenemos un subordinado en la auditoría. Eso no va a ser posible, señor presidente, y yo le pediría que este artículo sea desechado y que se busque la propuesta que le estoy planteando, que sea una propuesta de la Contraloría, que son los órganos de control en el Estado peruano, y que se haga llegar varios auditores debidamente calificados para que podamos proceder a esta aprobación. En otro tema, presidente, en cuanto a la gerencia del Congreso, es lo mismo. Estará a cargo de un funcionario denominado gerente general, designado por un periodo de 3 años por acuerdo de la mesa directiva y a propuesta del presidente. Queremos sembrarle, si los periodos presidenciales duran 1 año y generalmente las presidencias del Congreso nombran el equipo gerencial, ¿por qué lo queremos dejar 3 años? Entonces hagamos algún cambio para que las presidencias duren un tiempo diferente, porque es cierto que muchas veces los periodos cortos no terminan pues de lograr un progreso como los que todos queremos en una institución como es el Congreso de la República. Continúe. De la misma manera, si queremos una transparencia, deberíamos tercerizar un sistema gerencial y en todo caso solicitar propuestas a universidades altamente calificadas, no las de medio pelo como dice el presidente de la República, sino altamente calificadas, que haga llegar propuestas curriculares para que se analicen de manera abierta y transparente en el Consejo Directivo y pueda tamizarse y lograrse la gerencia que tanto estamos esperando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El congresista Hurtado Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. Se ha conocido por diversos medios que esta iniciativa respondería a un estudio realizado por un experto en administración pública. Realmente no parece haber hecho este estudio un experto en administración. Los estudios, en este caso,
dice que se ha hecho a través de una comparación o un benchmarking, como le decimos nosotros, ¿no? Y tomando como elemento de comparación la Asamblea Nacional de Venezuela. Me parece una comparación absurda, porque debería haberse tomado la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes de Inglaterra, debíamos haber tomado Alemania, Estados Unidos, pero tomar como elemento de benchmarking, de comparación para hacerlo Venezuela, no me parece lógico, ni siquiera inicialmente aceptable. No creemos que un experto en administración pública haya podido decir, bueno, aquí tenemos la oficialía mayor y le vamos a quitar responsabilidades administrativas y vamos a poner un gerente general al otro lado. Vamos a darle mayor poder económico, todas las posibilidades de gerencia y administración, y este oficial mayor va a quedar como elemento decorativo acá, porque va a hacer actividades protocolares, va a estar ahí sentadito, no tiene que ver nada con la administración, ¿ya? Pero sí va a ganar lo suficiente, como están ganando más o menos los que fueron antes oficiales mayores acá, que están haciendo otras actividades, quizás no ganan tanto como el oficial mayor de ahora, pero van por ahí los sueldos. Entonces, ¿cómo puede un gerente general tener al mismo tiempo una actividad paralela, por ejemplo, con el oficial mayor? Es crear un organismo con dos cabezas. Eso es lo que estamos viendo. No se ha hecho una descripción de puestos. Para hacer un estudio administrativo, lo primero que hay que hacer es una descripción de puestos. Esto nos permite visualizar cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de ellos y en función de eso se hacen los perfiles necesarios. Aquí no parece haber nada de eso. Por otro lado, quisiéramos ver en esto lo que personalmente yo intuyo. Al oficial mayor le quitamos responsabilidades y tiene un secretario técnico. Pero aparte de eso hay que nombrar otra suboficialía mayor. Mire, ya le quitamos responsabilidades, tenemos ahora un suboficial que va a hacer todas las actividades que este oficial mayor va a hacer. O sea, no va a tener menos responsabilidades, pero va a tener un personal más. Vamos a aumentar la cantidad de personas que necesitamos en el Congreso. Todo esto muestra que hay una incompatibilidad entre el supuesto perfeccionamiento que debe hacerse. Yo recuerdo que cuando empezamos la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, lo primero que decimos, vamos a investigar cómo está el Congreso y hacer un análisis administrativo, ¿no?, recursos humanos, y para potencializar lo que nosotros tenemos. Y lo que aquí observo es precisamente, por lo menos el lado positivo, sí se quiso hacer algo, una innovación y un desarrollo parlamentario, pero pragmáticamente lo único que estamos haciendo es destruir la estructura que ahora tenemos por una estructura peor que la que nosotros teníamos. Y no nos quejemos después que cuando nosotros necesitamos hacer un trabajo vamos a tener dificultades, porque vamos a tener un gerente, puede venir de servir, puede contratarlo de... Puede continuar con eso. Pero miren, la gerencia tiene que tener la filosofía de la institución, tiene que conocer la visión y la misión y propósito de una empresa, de un negocio. Viene un especialista en administración, pero tenemos, esta es una organización política muy diferente a cualquiera. La estructura del Congreso no es una estructura empresarial, no es una estructura ni siquiera de un ministerio. Aquí funciona totalmente otros principios que yo personalmente, cuando entré acá, pensé que en mi mente podía funcionar como una empresa, como un ministerio, pero no, esto es totalmente diferente. Por eso es que la oficialía mayor, que tiene conceptos políticos, puede determinar lo administrativo debajo, puede administrar lo administrativo debajo de la filosofía política que se quiera adquirir. Ahora que hay que hacer toda una reingeniería, correcto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿dónde está el especialista en estudios económicos del Congreso? Para saber qué impacto económico tienen los proyectos de ley que nosotros presentamos. Para concluir, congresista. Si nosotros presentáramos, por ejemplo, hiciéramos un análisis de los proyectos de ley que hoy día hemos discutido, ayer hemos discutido, los demás días hemos discutido, y si viéramos los costos, beneficios y el avance económico del país, no aumentamos ni siquiera en 0,00 punto el Producto Bruto Interno. No hay un impacto económico en esas leyes. ¿Quién estudia el impacto de la fiscalización que nosotros hacemos? De la labor de representación que hacemos. ¿Quién estudia si eso destraba el proceso administrativo del Estado?
Para eso necesitamos especialistas de altísimo nivel, y el benchmarking que necesitamos vamos a tomar de instituciones y de países bien preparados. Por eso yo creo que la única opción que tenemos ahora, y lo planteo como cuestión previa, es que este proyecto se remita a la Comisión de Constitución y Reglamento, pero también a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para un adecuado estudio y un examen, que hagan especialistas en la materia. Tenemos todavía en el Perú universidades que pueden hacer este trabajo mejor y podríamos tener un instrumento científicamente preparado. No es justo que el Congreso camine como quisiera caminar ahora, con dos cabezas, algo totalmente raro en medio de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. El congresista Mauricio Mulder tiene el uso de la palabra. Presidente, no sé si se puede invocar al presidente de la comisión que preste atención al debate, porque si el debate lo van a trasladar en su grupo de parlamentarios ahí, estamos hablando de más. Ya recibió su comentario el presidente de la comisión. Pero la mitad más interesante está acá. Puede hacer uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, en primer lugar, presidente, me pido interrupción el congresista Freddy Otárola con su venia. Tiene usted el uso de la interrupción, congresista. Sí, presidente, creo que hay algunos temas que hay que ajustar que podrían verse mejor en un cuarto intermedio. Sin embargo, lo que yo le pido a los congresistas es tomar conciencia de la necesidad de creación de la gerencia. He escuchado por ahí un congresista especialista en administración que no conoce las funciones de un oficial mayor. Dice que le vamos a dejar un oficial mayor sin función. Colega congresista, el oficial mayor dedica el 95% de su tiempo a temas que no son administrativos, a temas de oficialía mayor, y por lo tanto involuntariamente hay un descuido del manejo administrativo. Consiguientemente, acá de lo que se trata de modernizar. No hay ministerio que no tenga su viceministro de administración. Consiguientemente, sí considero del chequeo final del proyecto que hay algunos ajustes que hacer que creo mejor deberían verse en un cuarto intermedio. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder. Gracias, presidente. Y yo quiero, en lo esencial, manifestar que estoy de acuerdo en la creación de una gerencia general, que en los ministerios se llama Secretaría General, que se encargue de la parte administrativa del Congreso, y que el oficial mayor se encargue de la parte parlamentaria del Congreso. Ese es un elemento que creo que es la pepa de esto. Pero aquí hay una serie de cosas, presidenta, que no están pues bien elaboradas y que es necesario mencionarlas. Y son temas de debate y seguramente van a tener que debatirse más adelante. Lo primero que yo debo expresar es que este no es un tema de consenso. O sea, que se hayan reunido asesores no significa que este sea un tema de consenso. ¿De cuándo acá los asesores reemplazan a los parlamentarios? Ni la Junta de Portavoces siquiera reemplaza a los parlamentarios para un tema de consenso. Aquí el consenso se va alcanzando en la discusión en la comisión. Y sorprende que la Comisión de Constitución, que tiene dictámenes que les ha costado larga discusión, aprobados y que están pendientes de llegar al Pleno, no vengan esos dictámenes y vengan estos exonerados de discusión al interior de la comisión, cuando esta discusión también es importante. Presidenta, en primer lugar, el tema de la auditoría interna. Yo quizá voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero lo digo en función del criterio de lo que significa un parlamento. Bien dice el congresista Hurtado. Aquí hay un régimen especial. Esta es la única entidad de las instituciones públicas que tiene esta particularidad de tener 130 personas de distintos grupos políticos que discuten todo el día. Es decir, acá no se hace gestión para obras, no se hace gestión para ningún tipo de efecto ejecutivo. Acá tampoco se juzga a las personas, aunque claro, hay investigaciones, etcétera. No tenemos que sujetarnos a eso. Esta es una entidad en la que la gente viene a hablar. Y sobre producto del diálogo se producen normas que después nosotros obligamos a los demás poderes del Estado a cumplir. Entonces es una entidad particular que la población por lo general no entiende. Porque claro, han habido muchos políticos que dicen, no, solo se dedican a hablar porque pretenden justificar regímenes de carácter autoritario, suponiendo que el hablar es perder tiempo. Pero en todas las instituciones democráticas del mundo, incluso en las dictatoriales, los parlamentos son sustantivos para el debate político, presidenta. Entonces esto es particular. Y por eso debe haber una persona como un oficial mayor que es el que conduce el debate, que es el que regula el debate, que es el que asesora el debate. Y obviamente tener que ver, como dice el congresista Chejade, sobre el tema de que el ascensor funcione, es una pérdida de tiempo para el oficial mayor. Correcto. Hasta ahí bien, presidente. Pero el auditor general
Debe ser sin duda autónomo, pero no puede depender de la Contraloría General de la República. Aquí se ha declarado muchas veces esto, presidente, pero la Contraloría General de la República es una entidad del Poder Ejecutivo, autónoma sí, pero es del Poder Ejecutivo. Y nosotros somos los que controlamos a la Contraloría General. ¿O acaso no hay aquí una comisión de fiscalización y Contraloría? ¿Quién controla al Contralor? El Congreso, pues. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros al Contralor en el Congreso si nosotros somos los que lo fiscalizamos? Continúe, congresista. El control interno es un control interno y lo tiene que hacer el Parlamento. Obviamente el Parlamento da cuenta al pueblo, a la población, y para eso tiene que poner, como efectivamente se hace, los resultados de su examen de control en su página web para que cualquiera lo pueda analizar y ver. Cualquiera lo puede solicitar con habeas data. Tampoco creo, presidente, que las reuniones del Consejo Directivo, en donde se tengan que ver los temas administrativos, sean públicas, como se está proponiendo acá. En primer lugar, los temas administrativos son temas en los que hay dilucidaciones de acuerdo a normas de control específicas. No están sujetas pues al debate político, sí al conocimiento de los miembros del Consejo Directivo, que somos los parlamentarios, pero que sean sesiones públicas cuando son en realidad informes técnicos, a mí me parece, presidente, que también es llevar al terreno de la discusión política, porque estamos los parlamentarios sentados en el Consejo Directivo, un tema que es de carácter administrativo. Entonces vamos a distorsionar el informe administrativo porque al ser públicas las sesiones, las vamos a convertir en sesiones políticas. Y ahí, presidente, también estaríamos incurriendo en un error. No me parece entonces que tenga que establecerse que las sesiones del Consejo Directivo sean públicas en donde se rinda cuenta, que sean como siempre han sido. En tercer lugar, presidente, continúe. Sí creo que se está desvistiendo un santo para vestir a otro. De acuerdo con que al oficial mayor se le quite el trabajo administrativo y se cree la Secretaría General o la Gerencia General. Pero al oficial mayor hay que dejarle con el resto de las atribuciones que le corresponde. Pero aquí no, aquí al oficial mayor lo están dejando como una persona que solamente se va a encargar de la representación institucional e interparlamentaria para fines protocolares. Entonces, ¿para qué tenemos un oficial mayor que solo se va a dedicar a fines protocolares? Todas las funciones que tiene el oficial mayor se la quieren trasladar al suboficial mayor. No tiene ningún objeto, presidente. ¿Para qué se va a crear un suboficial mayor? Para tener todas las atribuciones que hoy tiene el oficial mayor, si además encima le estamos quitando, para que no tenga tanto peso, los temas administrativos. Dejémosle al oficial mayor todas las demás funciones que ahora le quieren poner al suboficial mayor, que son todos los que tienen que ver con el trámite de las proposiciones parlamentarias. Eso es obvio. Entonces, creo que tampoco, presidente, se debe crear esa suboficialía mayor. Culmine con eso. Culmino, presidente. Usted ha metido este tema, es un tema de debate, así que le agradezco. Y finalmente, la gerencia general, presidente, como en todas las gerencias, son cargo de confianza. Entonces, el establecer plazos de 3 años es sujetar al presidente del Congreso y a la mesa directiva a nombramientos que son preestablecidos y no se establece una relación de confianza. Y yo me permito mencionar que en este Congreso, incluso dentro de las mismas bancadas, se han generado relaciones en las que personas nombradas por un presidente han sido después puestas en otros puestos por el presidente entrante. Verbigracia, la señora Lastres, que fue oficial mayor, cuando entró el congresista Isla, prefirió poner al doctor Ángeles, que ahora sigue siendo el oficial mayor. La tradición en el Congreso, presidente, ha sido siempre que el oficial mayor es una persona que está por encima de las banderías políticas, y aquí los oficiales mayores han durado varios regímenes. Entonces ha sido casi, en el Congreso anterior pasó con el señor Chevasco, y después entró el señor Abanto, que duró varios periodos, y después ha habido aquí ya cambios un poco más rápidos. Es una tradición, yo creo que son cargos de confianza, pero son cargos de confianza de todos los parlamentarios. En cambio, el gerente general, ese sí es un cargo de confianza que tiene que ver con quienes manejan administrativamente el Congreso, o sea, la mesa directiva. Ahí los parlamentarios, en el fondo, no tendríamos nada que ver, sino simplemente tomar nota a través del Consejo Directivo. Así que esas cosas creo que se pueden replantear en ese sentido, presidente. Y culmine con eso. Hay que ir a que se debata en comisión. Y creo que esto se puede debatir en una sola sesión, presidente, en la comisión, que vuelva a la Comisión de Constitución, y que ahí podamos hacerlo de una manera mucho más rápida. Gracias. El congresista Chejade ha pedido brevemente la palabra. Sí, antes de intervenir, presidente, una breve interrupción me ha pedido el congresista Víctor Andrés García Belaunde.
Congresista Belaunde. Presidente, García Belaunde, presidente, por favor. Yo sé que el Congresista García Belaunde Víctor Andrés. El apellido García no es grato para algunos colegas. Pero en fin, presidente, el proyecto es muy interesante. Eso lo discutimos en la campaña, recuerdo, por la presidencia del Congreso que disputamos con Javier Velázquez Gesquén en esa época, hace más de 3 o 4 años. Es decir, no podemos tener un oficial mayor de un Congreso que está casi diseñado como el Congreso Constituyente del año 1828, donde había 77 congresistas y donde nadie ganaba dinero, nadie ganaba sueldos, todos cobraban simplemente en lo que se llamaba leguaje, te pagaban por las leguas que caminabas para llegar a Lima a ejercer tu representación. Hoy día el Congreso es diferente, hay 2.500 trabajadores, 130 congresistas y el presupuesto es de más de 450 millones de soles. El oficial mayor no puede fijarse en la parte administrativa, como lo es en otros congresos del mundo, como es en Argentina, donde hay una parte administrativa y una parte parlamentaria. La segunda interrupción pide el congresista. Bueno, entonces, presidente, no me dan el uso de la palabra, no me dan la interrupción. Quieren que el debate no se realice. Tiene la interrupción, por eso está hablando. Presidente, cuando no hay debate aquí, el debate se traslada a la calle. ¿Qué cosa queremos? Congresista García Belaunde, usted tiene la interrupción, por eso está haciendo uso de la palabra. Presidente, nadie le ha cortado el para micrófono. terminar, presidente, para terminar, la idea es extraordinaria, es buena. Creo que está mal redactado algunos artículos. Hay que corregirlos, lo que ha dicho el señor Mulder, que coincido con él esta vez, me parece que es atendible. Yo pediría un acuerdo intermedio para poderlo redactar mucho mejor. Congresista Chejade. Presidente, muchas gracias. Solamente señalar, porque tanto el congresista Velázquez como está Mulder han señalado que regrese a la Comisión de Constitución, pero yo debo decirles a ellos y a los que piensan que ha habido algún tipo de debates, que no ha existido ningún debate en la Comisión de Constitución. Ha sido exonerado el trámite del dictamen por la Junta de Portavoces y ha contado con la aprobación de los votos que representan los 3/5 de los miembros del Congreso de la República. Es por lo que, de alguna manera, el día de hoy, el Congreso de la República lo ha tenido la mesa directiva en su agenda del Pleno del día de hoy y de ayer incluso. Pero quiero decirle lo siguiente. Hemos escuchado a varios congresistas, vemos que no existe consenso en cuanto a lo que es la auditoría interna del Congreso de la República, pero más bien sí existe más o menos consenso en lo que respecta a la gerencia general y a lo que es la oficialía mayor y suboficialía mayor. Por lo tanto, presidente, yo quiero pedir para un mejor análisis un cuarto intermedio para que esto sea estudiado, mejorado, pulido y redactado, y lo traeremos en una próxima oportunidad, señor presidente. Entonces solicito un cuarto intermedio. Siendo potestad el presidente del cuarto intermedio, siguiente proyecto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 2843. Se propone la ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 2843, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre de 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. Usted tiene mucha razón. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el proyecto de ley número 2843, el cual propone la ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. Presidente, en las distintas sesiones descentralizadas que habría tenido la Comisión de Presupuesto en 7 regiones de nuestro país, una de las demandas
que han tenido los señores presidentes regionales y las distintas autoridades es que se dé prioridad al pago por sentencias judiciales. En ese sentido, presidente, la propuesta legislativa propone establecer criterios de priorización social y sectorial, a fin de evitar la aplicación de criterios subjetivos por los titulares de las entidades públicas. También evitar que las deudas aumenten de manera importante. Esto por concepto de intereses. Presidente, debido al tiempo que demoran los procesos judiciales y al tiempo de espera en el pago de sentencias, esta propuesta normativa es una que el Poder Ejecutivo estaría dando. El antecedente de la presente propuesta legislativa, presidente, es la 69ª disposición complementaria final de la Ley 29.802, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, que dispuso la constitución de una comisión evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, cuyo informe permitirá proponer proyecto de ley debidamente financiado para reducir los pagos pendientes por pliego de acuerdo a priorización social y sectorial. Justamente esta es la propuesta de ley. Esta comisión debía además organizar, priorizar y buscar soluciones amistosas o conciliaciones de las deudas pendientes de sentencias con la finalidad de reducir costos al Estado. Adicionalmente, presidente, dispuso que el resultado de esta comisión debiera ofrecer un listado completo de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas y una fórmula de pago que establezca los criterios para su atención, tomando en cuenta la naturaleza social y económica de la deuda. El informe, presidente, de la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado determinó que las sentencias judiciales en moneda nacional ingresadas al sistema de seguimiento de causa, SISCA, del Ministerio de Justicia son 20.162. Esto referidas a las sentencias judiciales, el universo, el 100%, de las cuales 16.097 sentencias corresponden a las procuradurías de los gobiernos regionales, con 1.427 millones, 3.255 sentencias a las procuradurías del gobierno nacional, con 1.045 millones, y 810 sentencias corresponden a las procuradurías municipales, con 47 millones. El monto sentenciado asciende a 2.520 millones, de los cuales el monto pagado asciende a 839 millones, quedando un saldo por pagar de 1.681 millones. En la actualidad se tiene una deuda, presidente, disculpe que vuelva a repetir, 1.681 millones, que significa un 66.7% del total de la deuda. Presidente, señores congresistas, según el monto de la sentencia sin pago, el 89.3% de las sentencias tiene un monto menor o igual a 50.000 soles. Y se requiere 158 millones para pagarlas. Y solo el 10.7% tiene montos mayores de 50.000 soles. Y se requiere 1.523 millones para pagarlas. De tal forma que el 89% de las sentencias significa el 9.4% de lo adeudado. Con lo cual, con los 158 millones, pagaríamos 18.000 sentencias. Es por ello que en la primera disposición complementaria, transitoria, autorizada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante el año fiscal 2014 y como etapa inicial del proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, hasta por un monto de 160 millones para el pago de sentencias judiciales en calidad, nuevamente repetimos, presidente, de cosa juzgada y en ejecución, no mayores a 50.000 soles, a favor de los pliegos del gobierno nacional y de los gobiernos regionales que se financian con recursos ordinarios. Presidente, asimismo, para simplificar las formalidades que exigen las normas del sistema de defensa jurídica del Estado,
para que los procuradores públicos puedan conciliar, se propone modificar el artículo 38 del reglamento del decreto legislativo 1068, con el fin que, basados en la información proporcionada por la Comisión Multisectorial, los procuradores públicos tengan la facultad de conciliar y o transigir cuando las cuantías de las presentaciones, en este caso de las prestaciones que se le tiene de deuda a los señores funcionarios públicos que tienen esta controversia, sea en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera. También se propone, presidente, que las entidades públicas realicen un reporte periódico a través de su Oficina General de Administración o la que haga sus veces a la instancia judicial encargadas del proceso. Ello a fin de que se puedan evitar los pagos de exceso, que justamente también es uno de los objetivos de esta propuesta normativa, presidente. Esta propuesta legislativa representa en esencia una innovación en el sistema jurídico nacional a efectos de mejorar las normas que regulan lo referido al pago de sentencias judiciales a cargo del Estado, sin transgredir el ordenamiento jurídico vigente, en concordancia con la Constitución Política del país. Por las consideraciones que habríamos mencionado, presidente, a través de usted a todos los señores congresistas, que me imagino que en estos momentos vamos a entrar en debate esta propuesta legislativa, esperemos que puedan valorar, porque los pedidos de las autoridades, el pedido de la ciudadanía, en realidad, y de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, son muchas. Presidente, dejamos a consideración esta propuesta normativa y dejamos en consideración como habríamos dicho. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Está anotada, congresista Chávez. Muchísimas gracias, presidente. Qué oportuno este proyecto de ley, señores colegas parlamentarios, porque todos hemos sido testigos, especialmente los integrantes de la Comisión de Presupuesto, cuando hemos salido a hacer las sesiones descentralizadas para recoger las demandas adicionales de los gobiernos regionales. No ha habido un solo presidente regional que en su sustentación de presupuesto haya hecho el reclamo de más recursos para la atención del pago de la deuda social. Los problemas en el pago de las sentencias judiciales, ¿cuáles son? Una marcada concentración e incremento del saldo por pagar en algunos pliegos del Estado. Falta de control sobre los pagos, falta de estrategia en cuanto a la eliminación de deudas, demora excesiva en los pagos, complejidad en los mecanismos de autorización a los procuradores para efectuar propuestas de conciliación y arbitraje. También nosotros podemos ver, si es que tenemos relación con los diferentes sindicatos o los beneficiarios que están esperando la atención de esta deuda social, que mucho se retrasa, sobre todo en el proceso del sinceramiento de la deuda, en la identificación de los beneficiarios, porque tienen que ser validadas estos al Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando no se logra la atención, ¿a quién se le echa la culpa? Fácilmente los gobiernos regionales o sus unidades ejecutoras le echan la culpa al gobierno central, le echan la culpa al ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que se quiere? Y este gobierno ha dado prioridad para que se atienda la deuda social, especialmente por el decreto de urgencia 037 del año 1994. Hay muchísimo por atender. En resumen, podemos dar cuenta que, si bien es cierto, existen a nivel de los pliegos de gobiernos regionales, gobierno nacional y municipalidades un total de 20.162 sentencias por concepto de deuda social. En el caso del gobierno nacional, el Poder Judicial es el que concentra la mayor cantidad de sentencias, siendo estas 1.122. Luego siguen ya otras entidades del gobierno central. Pero también vayamos a ver en el caso de los municipios, y aquí sí quisiera que los especialmente congresistas que representan a Lima pongan la debida atención, porque es precisamente la municipalidad distrital
de La Victoria, quien concentra la mayor parte, 742 sentencias, la sigue Atevitarte y luego el municipio distrital de Independencia. En el caso de los gobiernos regionales, el gobierno regional del Cusco es el que cuenta con 2.883 sentencias. El gobierno regional de Ayacucho. Culmine. El gobierno regional de Ayacucho, 2.342 sentencias. Luego sigue Ancash, Junín, es decir, todos los gobiernos regionales, inclusive a quien represento, Tacna, 407 sentencias. Los beneficiarios han tenido que recurrir a iniciar procesos judiciales. Para eso se hace un gasto y una demanda en la contratación de abogados. Estar permanentemente viendo en el Poder Judicial este caso. Les salieron favorecidos. Sin embargo, muchos de ellos, inclusive por mayoría de edad o por situaciones de enfermedad, no han podido ver el beneficio en la atención de la deuda. No queremos que esto siga pasando. Por esa razón es importante este proyecto de ley para establecer los criterios, sobre todo en la atención de la deuda. Me parece importantísimo establecer estos criterios priorizando aquellos casos que tengan sentencia judicial y favorable. Culmine, congresista. Y teniendo en cuenta sobre todo la edad. Señoras y señores, están esperando muchísimos beneficiarios por diferentes conceptos, sean por reparaciones civiles, por algunos conceptos como la 037, sectores que están esperando ese justo derecho y que la justicia les ha dado la razón. Con eso, solo quisiera pedir el apoyo a este proyecto de ley, porque cada uno de nosotros, en la jurisdicción a la cual representamos, tenemos las diferentes demandas. Presidente, si usted lo permite, me pide la interrupción el congresista Hernán de la Torre. Congresista, a usted se le venció el tiempo. Le hemos dado tiempo adicional solo para concluir. Le rogaría concluir. Si lo permite. Para terminar, presidente, solo hacer esta reflexión. Es importante atender, y me parece bien que antes del término de esta legislatura se atienda este reclamo social y sobre todo trasladado a través de los presidentes regionales hacia la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Gracias, presidente. Congresista Marta Chávez. Sí, presidente. En primer lugar, lamentar que Manu Militari se disponga a cortar un debate, pasar a un cuarto intermedio una norma tan importante como la que crea la subgerencia general, la suboficialía mayor, etcétera, sin que hayamos intervenido todas las personas. No sé qué cuarto intermedio puede hacer inventando lo que son las posiciones de los congresistas, pero en fin, malas costumbres, presidente. Ahora nos ponen este proyecto que por la materia debería haberse enviado también a la Comisión de Justicia, porque está referida al cumplimiento de sentencias judiciales y porque, como ya lo voy a señalar, señor presidente, si bien se establecen criterios para priorizar el pago de sentencias judiciales, por ejemplo, para la gente que está especializada en materia presupuestal, de repente no le tiene ninguna importancia que cuando se establece la priorización en estas materias, por ejemplo, no se deja salvo la posibilidad de que el acreedor de estas